Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Hoy, rodeado de unas flores secas que tienen combinaciones de naranjas, verdes, musgo, fosforito, crema cálido, rosa pálido, rojo. Fascinante este ramo, que es un ramo del Día de la Madre. A mí me encantan las flores, me encanta fotografiar las flores, tanto en interior como en exterior. Más quizá en el exterior, pero claro, todo depende del entorno de la casa, donde estén esas flores. Todas tienen su encanto. Y nada más y nada mejor que hablar de las flores y de la belleza para introducir de nuevo a nuestro amigo Erich Fromm, del que ayer hice un audio podcast que titulé Diversas formas de violencia, para hoy irnos a otro que tiene que ver con el narcisismo individual y con el narcisismo social. Uno de los descubrimientos más fecundos y de mayor alcance de Freud es su concepto de narcisismo. El mismo Freud lo consideraba uno de sus hallazgos más importantes y lo empleó para comprender fenómenos tan diferentes como la psicosis, neurosis narcisista, el amor, la castración, el miedo, los celos, el sadismo, y también para comprender los fenómenos de masas, como disposición de las clases reprimidas a ser leales a sus gobernantes. Aquí hoy vamos a seguir esa orientación freudiana y examinar el papel del narcisismo para la comprensión de brutalidades y de cosas que tienen que ver con el nacionalismo, que tienen que ver también con las religiones, amigos. Porque una cosa es el nacionalismo, que es político, pero es que las religiones también son nacionalistas, son teocráticas. Es un nacionalismo religioso, si queréis. Y vamos a revisar en ese narcisismo individual y social las motivaciones psicológicas que nos llevan a la violencia, como hablé otro día, sobre todo, pero a la destrucción, a la guerra, a hacer de la cotidianidad un infierno. Es cierto que el concepto de narcisismo apenas sí recibió alguna atención en los escritos de Carl Jung y de Adler, y también menos de la que se merece en los de Horney. Aun en la teoría y la terapia freudianas ortodoxas, el uso del concepto de narcisismo quedó muy restringido al narcisismo del niño pequeño y del paciente psicótico. El que no se haya apreciado suficientemente la fecundidad de este concepto probablemente se deba a que Freud lo metió forzándolo en la estructura de su teoría de la libido. Freud partió de su interés por comprender la esquizofrenia en relación con la teoría de la libido. Como el paciente esquizofrénico no parece tener ninguna relación libidinosa con los objetos, ya en la fantasía, Freud fue llevado a preguntarse cuál es la esquizofrenia del destino de la libido retraída de los objetos. Su respuesta es: la libido sustraída al mundo exterior ha sido aportada al yo, surgiendo así un estado al que podemos dar el nombre de narcisismo. Freud supuso que la libido está originariamente almacenada tanto en el ego, lo mismo que en un gran depósito. Después se extendió a los objetos, pero se retira de ellos fácilmente y vuelve al ego. Esta opción fue modificada en 1922, cuando escribió que tenemos que reconocer el id como el mayor depósito de la libido, aunque no parece haber abandonado nunca por completo la opinión anterior. Pero la cuestión teórica de si la libido comienza originalmente en el ego o en el id no es de importancia esencial para el significado del concepto en sí mismo. Freud no modificó nunca la idea fundamental de que el estado natural del hombre en la primera infancia es el de narcisismo primario, en que no hay todavía relaciones con el mundo exterior, que después, en el curso del desarrollo normal, el niño empieza a aumentar en plenitud e intensidad sus relaciones con el mundo exterior, pero que en muchos casos, el más agudo de los cuales es la locura, retira su vinculación de los objetos y vuelve a dirigirla a su ego, narcisismo secundario. Pero aun en el caso de un desarrollo normal, el individuo sigue siendo narcisista en cierta medida durante toda su vida. ¿Cómo se desarrolla el narcisismo en la persona normal?
Freud esbozó las principales líneas de este desarrollo y el párrafo que sigue es un breve resumen de sus hallazgos. En el seno materno, el feto vive todavía en un estado de narcisismo absoluto. En el nacimiento, dice Freud, representa el paso desde un narcisismo que se basa por completo a sí mismo, a la percepción de un mundo exterior variable y al primer descubrimiento de objetos. Pasan algunos meses antes de que el niño pueda percibir objetos externos como tales, como parte del no yo. Mediante los muchos golpes que recibe el narcisismo del niño, su conocimiento cada vez mayor del mundo exterior y sus leyes, es decir, de la necesidad, el hombre convierte su narcisismo originario en amor al objeto. Pero, dice Freud, el hombre permanece hasta cierto punto narcisista aún después de haber hallado para su líbido objetos exteriores. En realidad, el desarrollo del individuo puede definirse en términos de Freud como la evolución desde el narcisismo absoluto hasta la capacidad para el razonamiento objetivo y para el amor al objeto. Capacidad, empero, que no trasciende limitaciones definidas. La persona normal, madura, es aquella cuyo narcisismo se ha reducido al mínimo socialmente aceptado, sin que desaparezca nunca por completo. La observación de Freud es confirmada por la experiencia diaria. Parece que en la mayor parte de los individuos puede encontrarse un núcleo narcisista que no es accesible a ningún intento de disolución completa y que lo desafía. Quienes no conozcan suficientemente el lenguaje técnico de Freud probablemente no se formarán una idea clara de la realidad y el poder del narcisismo, a menos que se haga una descripción más concreta del fenómeno. Esto es lo que vamos a hacer en las siguientes palabras, textos, para aclarar. Pero antes de hacerlo, deseo exponer algunas aclaraciones sobre la terminología. Las opiniones de Freud sobre el narcisismo se basan en su concepto de la libido sexual. Como ya he dicho, este concepto mecánico de la libido bloqueó más que fomentó el desarrollo del concepto del narcisismo. Creo que son muchos mayores las posibilidades de llevarlo a su plena fructificación si se usa un concepto de energía psíquica que no es idéntica a la energía del impulso sexual. ¿Quién hizo esto? Carl Jung. Y hasta fue admitido inicialmente en la idea de Freud de la libido desexualizada. Pero aunque la energía psíquica sexual difiere de la libido de Freud, es como la libido un concepto de energía. Entonces estamos hablando de energías. Narcisismo como energía. En realidad todo es energía. Se refiere a fuerzas psíquicas, visibles solo mediante sus manifestaciones, que tienen cierta intensidad y cierta dirección. Esta energía envuelve, unifica y mantiene unido al individuo dentro de sí mismo, así como al individuo en sus relaciones con el mundo exterior. Aun cuando no se esté de acuerdo con la primera opinión de Freud, según la cual, aparte del impulso para sobrevivir, la energía del instinto sexual es la única fuerza motriz importante para la conducta humana, y si en vez de ella se usa un concepto general de energía psíquica, la diferencia no es tan grande como se inclinan a creer muchos que piensan en términos dogmáticos. El punto esencial del que depende toda teoría o terapia que pueda llamarse psicoanálisis es el concepto dinámico de la conducta humana, es decir, el supuesto de que motivan la conducta fuerzas altamente cargadas y que la conducta solo puede comprenderse y preverse conociendo esas fuerzas. Bueno, esto es lo que se llama meditar, expuesto en términos psicológicos. Este concepto dinámico de la conducta humana es el concepto del sistema de Freud. ¿Cómo son concebidas teóricamente esas fuerzas? Ya de acuerdo con una filosofía mecanicista materialista o bien de acuerdo con un realismo humanista, es cuestión importante, pero secundaria respecto de la cuestión central de la interpretación dinámica de la conducta humana. Comencemos esta descripción del narcisismo con dos ejemplos extremos. El narcisismo primario del niño recién nacido y el narcisismo del individuo demente. El niño todavía no se relaciona con el mundo exterior. En términos freudianos, su líbido todavía no se ha dirigido a objetos exteriores. Otra manera de expresarlo es decir que el mundo exterior no existe para el niño. Y esto hasta tal punto que aún no puede distinguirse entre el yo y el no yo. También podemos decir que el niño no está interesado. Interese, esto es increíble, interesante, interesado, interese, que significa estar en
en el mundo exterior. No está interesado, no está en el mundo exterior. La única realidad que existe para el niño es el mismo. Su cuerpo, sus sensaciones físicas de frío y calor, de sed, de necesidad de dormir y de contacto corporal y de comer. La persona de mente está en una situación que no difiere esencialmente de la del niño, pero mientras que para el niño el mundo exterior todavía no apareció como real, para la persona de mente dejó de ser real. En el caso de alucinaciones, por ejemplo, los sentidos perdieron su función de registrar acontecimientos exteriores, registran la experiencia subjetiva en categorías de respuestas sensoriales a objetos exteriores. En la ilusión paranoide opera el mismo mecanismo. El miedo o el recelo, por ejemplo, que son emociones subjetivas, se objetivan de tal manera que la persona paranoide está convencida de que están conspirando contra ella otras personas. Esta es precisamente la diferencia con la persona neurótica, que puede temer constantemente ser odiada o perseguida, pero sigue sabiendo que eso es lo que ella teme. Para la persona paranoide, el miedo se convirtió en un hecho. Un ejemplo particular de narcisismo, que está en la frontera entre la cordura y la locura, puede verse en algunos hombres que alcanzaron un grado extraordinario de poder. Los faraones egipcios, por ejemplo, los césares romanos, los Borgia, Hitler, Stalin, Trujillo, todos ellos presentan ciertos rasgos análogos. Llegaron al poder absoluto. Su palabra es el juicio definitivo sobre todo, incluidas la vida y la muerte. Parece no haber límite en su capacidad de hacer lo que quieren. Son dioses sin más limitaciones que la enfermedad, la vejez y la muerte. Yo metería aquí también a los papas y a los religiosos, que no se escape ninguno aquí. Tratan de encontrar solución. Claro, que uno dice, pues ¿cómo se te ocurre comparar al Papa con los que has nombrado anteriormente? Bueno, en realidad los papas están porque están los Borgia. Bueno, perfecto, muy bien. Tratan de encontrar solución al problema de la existencia humana con el intento desesperado de trascender sus limitaciones. Tratan de fingir que no hay límite para su concupiscencia y su poder, y duermen con incontables mujeres, matan innumerables hombres, construyen castillos en todas partes, quieren la luna, quieren lo imposible. Bueno, aquí tenemos gente hoy en día dentro de las tecnológicas, la inteligencia artificial y el mundo de la IT, que quieren lo imposible, quieren la luna, construyen castillos o se compran miles de barcos increíbles, están con incontables mujeres, les encanta el poder, la concupiscencia. Bueno, digamos que eso existe en el mundo de Silicon Valley, por ejemplo. Esto es demencia, aun cuando sea un intento de resolver el problema de la existencia fingiendo que no se es humano. Es una demencia que tiende a crecer durante toda la vida de la persona afectada. Cuanto más trata de ser Dios, más se aísla de la especie humana. Este aislamiento lo hace más temeroso, más temerosa. Todo el mundo se convierte en enemigo suyo y para hacer frente al miedo resultante, tiene que aumentar su poder, su crueldad y su narcisismo. Esta demencia cesariana no sería más que mera locura si no fuera por un factor, por su poder. César doblegó la realidad a sus fantasías narcisistas, obligó a todo el mundo a reconocer que es Dios, que es el más poderoso y sabio de los hombres, por donde su megalomanía parece un sentimiento razonable. Por otra parte, muchos lo odiarán, procurarán derribarlo y matarlo, por donde sus recelos patológicos tienen el respaldo de un núcleo real. En consecuencia, no se siente desconectado de la realidad, por donde puede conservar un mínimo de cordura, aunque en estado precario. La psicosis es un estado de narcisismo absoluto, en el que el individuo rompió toda conexión con la realidad exterior y convirtió a su propia persona en el sustituto de ella. Pues bueno, aquí podemos tener un montón de gurús. Yo metería a Osho, a los hipermotivadores de ahora, Tony Robbins. Sí, sin duda. El mandíbulas. Y yo podría meter ahí unos cuantos. ¿Y diréis a Krishnamurti? No. Porque es junto con Anthony y Melo los únicos que han roto el sistema desde dentro. Bueno, el sistema sigue.
está totalmente lleno de sí mismo. Llegó a ser Dios y el mundo para sí mismo. Precisamente con esta idea abrió Freud por primera vez el camino al conocimiento dinámico de la naturaleza de la psicosis. Y me vais a permitir que me tome un traguito de café que me apetece. Y así uno disfruta más de las palabras. Veamos ahora otro ejemplo. Menos común de narcisismo. Un individuo llama al consultorio de un médico y pide fecha para una consulta. El médico le dice que no puede darle fecha para aquella semana y le indica una para la siguiente. El paciente insiste en pedir una consulta inmediata y no da como explicación, según podía esperarse, la causa de tanta urgencia, sino que menciona el hecho de que vive solo a 5 minutos del consultorio del médico. Cuando éste responde que no resuelve su propio problema de tiempo, el hecho de que el paciente tarde tan poco en llegar al consultorio, éste da señales de no comprender y sigue insistiendo en que dio una razón suficientemente buena para que el médico le dé una hora inmediata. Si el médico es un psiquiatra, ya habrá hecho una observación importante para el diagnóstico, a saber, que está tratando a alguna persona extremadamente narcisista, es decir, con una persona muy enferma. No son difíciles de comprender las razones. El paciente no es capaz de ver la situación del médico como algo aparte de la suya. Todo lo que está en el campo vital del paciente es su deseo de ver al médico y el hecho de que tarda poco en llegar. No existe el médico con su horario y sus necesidades. La lógica del paciente es que si para él es fácil llegar, al médico le es fácil verlo. La observación diagnóstica acerca del paciente sería algo diferente. Si, después de la primera explicación del médico, el paciente fuera capaz de contestar: «Oh, doctor, naturalmente, lo comprendo, lo siento mucho, realmente fue una estupidez lo que dije». En este caso también estaríamos tratando con un individuo narcisista que al principio no diferencia su situación y la del médico, pero su narcisismo no es tan extenso y rígido como el del primer paciente. Es capaz de ver la realidad de la situación cuando se llama su atención hacia ella y responde en consecuencia. Este segundo paciente probablemente se sentiría molesto por su desatino una vez que lo hubiera advertido. El primero no se inquietaría en absoluto, se limitaría a criticar al doctor por su estupidez para comprender una cosa tan sencilla. Y fijaros qué fácil resulta etiquetar desde el lugar de la psiquiatría. Porque aquí tenemos dos narcisistas. El primero que va a su puta bola y el otro que va a su bola, se da cuenta, se corrige, pero que sigue Erich Fromm llamándolo narcisista. Aquí, esto es el horror de los ejemplos. Partimos de la base de que estos son los narcisistas, el médico porque es médico, entonces está libre de todo pecado, tropiezo y etiqueta. En una simple llamada de teléfono. Otra cosa es que vayas a la consulta porque crees que tienes algo y te digan que tienes algo. No ha empezado todavía la consulta y el médico ya ha etiquetado a dos narcisistas. Uno brutal y el otro también narcisista, pero gracioso, pero narcisista. Y aquí podríamos entrar en un discurso que no lleva a ningún lugar. Aquí lo importante es revisarnos, ejercer el derecho de revisarnos nosotros. Es importante. Lo que pasa es que un narcisista de esos profundos pues no se mira, no me miro, porque todos tenemos en algún momento. A ver, contándolo con lo que acabo de contar, sería fácil que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho eso algún momento en la vida. Vamos, sin duda, yo sin duda. Dicho esto, por esto es importante leer con atención, ponernos en lugar, cambiar los roles. Ahora leo como esto, ahora leo como médico. ¿Qué pasaría? El médico ha hablado bien, el médico no ha hablado bien, mal, ha pasado... Es que aquí hay muchas variables que nos lo están poniendo así como muy sencillito, como si no hubiese médicos psiquiatras narcisistas. Un fenómeno análogo puede observarse fácilmente en un individuo narcisista que se enamora de una mujer que no le corresponde. El individuo narcisista se inclinará a no creer que la mujer no le ame. Razonará así: es imposible que no me ame cuando yo la amo tanto.
o no podría amarla tanto si ella no me amase también. Después pasa a racionalizar la falta de correspondencia de la mujer con suposiciones como estas. Me ama inconscientemente, tiene miedo a la intensidad de su amor, quiere probarme, torturarme y así por el estilo. Lo esencial aquí, como en el caso anterior, es que el individuo narcisista no puede percibir la realidad en otra persona como diferente de la suya. Esto es brutal. Esto es tan brutal que ocurre hasta cuando uno tiene pareja. Y le ocurre tanto al hombre como a la mujer. Y esto es lo que ocurre cuando uno acaba en una secta meditativa, yógica, silocidia, lo que tú quieras. Lo mismo. Veamos dos fenómenos que en apariencia son extremadamente diferentes y sin embargo los dos son narcisistas. Una mujer pasa muchas horas al día delante del espejo para arreglarse el pelo y la cara. No es solo que sea vanidosa, está obsesionada con su cuerpo y su belleza, y su cuerpo es la única realidad importante que conoce. Quizá está muy cerca de la leyenda griega que habla de Narciso, hermoso mancebo, que rechazó el amor de la ninfa Eco, la cual murió de dolor. Némesis, que significa justo castigo, lo castigó haciéndolo enamorarse de su propia imagen reflejada por el agua del lago, y por admirarse más de cerca cayó al lago y se ahogó. Esa es la historia. La leyenda griega indica claramente que esta clase de amor a sí mismo es una maldición y que en su forma extrema termina en autodestrucción. Otra mujer, y muy bien podría ser la misma algunos años después, sufre hipocondria. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar y podemos añadir que sea una mujer o que sea un hombre, porque además hoy en día los hombres se han hecho muy presumidos y muy narcisistas y también unos hipocondríacos. Por lo tanto, vamos a manejar los dos sexos, así estamos mejor, porque si no, como es un texto que tiene añitos ya, podemos caer en esas identificaciones que había hace unos años muy comunes, todavía existen, pero eran muy fuertes, con referencia a la mujer. Por lo menos a mí me lo parece, me lo ha parecido siempre. Así que metemos a todos los géneros ahí dentro. Otro hombre, otra mujer, y muy bien podría ser el mismo o la misma años después, sufre hipocondria. Está también constantemente preocupado con su cuerpo, no en el sentido de hermosearlo, sino porque teme enfermar. Esto es un hipocondríaco, una hipocondríaca. ¿Por qué es elegida la imagen positiva o la negativa? Tiene desde luego sus razones, pero no necesitamos tratar aquí de ellas. Lo que importa es que detrás de los dos fenómenos está la misma preocupación narcisista por uno mismo, con escaso interés por el mundo exterior. La hipocondria moral no es diferente en lo esencial. En ella el individuo no tiene miedo de enfermar y de morir, sino de ser culpable. Tal individuo está constantemente preocupado por su culpa en cosas que hizo mal, en pecados que cometió, etc. Hipocondria moral, es terrible esto es más grande de lo que parece. Aunque al extraño y a sí mismo pueda parecerle particularmente concienzudo, moral y hasta interesado por los demás, el hecho es que ese individuo solo se interesa por sí mismo, por su conciencia, por lo que otros puedan decir de él, etc. El narcisismo subyacente en la hipocondria física o moral es el mismo narcisismo de la persona vanidosa, salvo que es menos aparente, como tal, a ojos no preparados. Esto es interesante porque yo llevo ya 2 meses viendo que me aparecen en el canal de YouTube, mientras que miro YouTube buscando algunas cosas, un montón de vídeos hechos de señoritas y señoritos hablando del narcisismo, cada uno tira para su lado. Y es increíble porque se ve que no se han leído a este artista que es un fenómeno, a Erich Fromm, porque todo lo tienen y lo tachan desde un lugar tan externo, no hablan como habla Erich Fromm, que da detalles, como este caso último, el de el hipocondríaco moral, otro narcisista. No, eso no existe, otro narcisista. Y cuidado porque cualquiera de nosotros, después de lo que llevamos leído, puede haber sido o es un narcisista, sin ninguna duda. El narcisismo subyacente en la hipocondria física o moral es el mismo narcisismo de la persona vanidosa, salvo que es menos aparente, como tal a ojos no preparados. Se encuentra
esta clase de narcisismo que Abraham clasificó como narcisismo negativo, particularmente en estados de, atentos, porque uno puede decir, un narcisista es un tío muy activo, una tía muy activa, muy chapalante, no, atentos, este narcisismo negativo que lo identificó Abraham en estados de melancolía, caracterizados por sentimientos de insuficiencia, de irrealidad, de autoacusación, o sea, de autoculparse. Fijaros qué fuerte es esto. Pues no, se está haciendo daño, no, es un narcisista. O soy un narcisista, estoy haciendo esto, soy un narcisista. Puede verse en formas aún menos agudas la orientación narcisista en la vida cotidiana. Un chiste famoso lo expresa graciosamente. Un escritor se encuentra con un amigo y durante mucho tiempo le habla de sí mismo. Después dice, hablé de mí hasta ahora, hablemos ahora de ti. ¿Te gustó mi último libro? Ese individuo es típico para muchos que están preocupados consigo mismos y que prestan poca atención a los demás, salvo como ecos de ellos mismos. Muchas veces, aunque obren de un modo servicial y bondadoso, lo hacen porque les gusta verse en ese papel. Emplean su energía en admirarse a sí mismos y no en ver las cosas desde el punto de vista de la persona a quien ayudan o escuchan. O sea, estamos incapacitados para escuchar, y recordamos que escuchar es una de las bases esenciales en la meditación, en la cotidianidad, en la doma del dragón, es decir, la doma de las emociones y sentimientos, en el tratamiento energético, en la conciencia. ¿Cómo puede reconocerse a la persona narcisista? Hay un tipo que es fácilmente identificable. Es el tipo de individuo que presenta todas las señales de satisfacción de sí mismo. Puede advertirse que cuando dice unas palabras triviales cree que está diciendo algo de suma importancia. Por lo general no escucha lo que dicen los demás ni se interesa realmente. Si es inteligente, procurará ocultar ese hecho haciendo preguntas y fingiendo parecer interesado. También puede reconocerse a la persona narcisista por su susceptibilidad a toda clase de crítica. Esa susceptibilidad puede manifestarse negando la validez de toda crítica o reaccionando con ira o con abatimiento. Bueno, yo he de decir, dicho esto, que yo he sido muchas veces un narcisista, a lo mejor todavía lo soy. Sí. Esto es importante. ¿Y por qué cuento esto, que es mío así? No tendría por qué contarlo, pero lo cuento porque yo lo veo. O me lo he visto. Porque este canal está hecho para aprender. Porque este canal yo lo hago... ¿Esto va a ser un narcisista? Pregunto. Es igual, me da lo mismo, lo voy a decir así. Para descubrir cosas y para compartir cosas que me interesan y que a mí me sirven. Y luego el intercambio que tenemos con distintos gustos, ideales, ideas, lo que sea, es enriquecedor. Por eso cuando os digo, cuando leemos algo, cuando escuchamos algo, recordad que nosotros podemos estar, o seguramente hemos estado, en todos los ámbitos. El tirano, el autoridad, la autoridad, el ninguneado, el melancólico narcisista, como hemos dicho antes, en el narcisista, en el rebelde sin causa, en el rebelde con causa, todo, todo. Así lo que conseguimos es darnos cuenta, entrar en nuestro reino interior, que es donde hemos de entrar todo el tiempo. Y por cierto, con alegría, soltando mochila y riéndose. Yo creo que cuando uno se ríe de uno, el narcisismo y todas estas cosas demás, y miedos y mente tórrida, obtusa, negativa, se desmonta. A mí me lo parece. O me gusta creer que eso es así. Y lo mismo en el tipo de relación que tenemos con Dios, con nuestro espíritu, que es el reino de Dios, está en ti, con nosotros, en qué hacemos, en cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, la conciencia con lo que lo hacemos. Por eso repito tantas veces que para mí el secreto está en lo cotidiano. Y es lo que me digo y me digo y me digo todos los días y a toda hora.
para que no se me olvide, para que entre en el canal y supere y rompa todos esos hábitos de antes, anclados a antes, al pasado, que pululan por mi cuerpo y por todos los cuerpos a través de neuronas, conexiones, y que nos hacen deformar la realidad. Infelices. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con este autor, verdaderamente a mí me encanta, fascinante. Erich Fromm, narcisismo individual y social. Todo un tema. Esto también es meditar. Un abrazo bien grande, hasta mañana.